Bueno, vamos a explicar un ejercicio de la materia cálculo diferencial y aquí tenemos el problema 1. Nos dan una función f de x igual a x cubo menos 3x más 2 y se nos pide obtener los intervalos donde es creciente o decreciente. En esta vez, pues, los puntos donde es creciente o decreciente los encontramos de la siguiente manera, donde encontramos la primera derivada y la primera derivada pues la tenemos con 3x cuadrado menos 3 y esta la igualamos a 0. Igualando a 0 tenemos esta expresión donde llegamos a que x llega a valer menos 1 y 1. Luego esto pasamos a la tablita como segundo paso, desde menos infinito a menos 1, menos 1,1 y 1 al más infinito. Evaluando estos valores en la primera derivada, tenemos que nos da creciente, es decir, nos da positivo en un valor tomado en este intervalo. Luego en este intervalo pues tomamos un valor que está en medio de ellos dos y nos da decreciente, negativo, y en el último nos da creciente. Luego vamos a encontrar los valores máximos y mínimos. En x igual a menos 1, pues es un valor máximo porque en ese valor cambia de ser creciente a decreciente. Por eso decimos que x igual a menos 1 es un máximo relativo. Luego en la función pues original vamos a evaluar el menos 1, donde tenemos aquí ya evaluándolo en la expresión nos da como imagen 4. Luego el punto máximo es menos 1,4. Luego para encontrar el mínimo relativo lo evaluamos en el otro valor que nos da, que es x igual a 1. Sustituyendo en la función original pues nos da 0. Entonces el mínimo relativo es 1,0. Lo otro que nos pide es la orientación de la concavidad y esa se analiza con la primera y segunda derivada. Entonces tenemos la primera derivada de la función original que nos queda 3x cuadrado menos 3 y la segunda derivada de la función que nos queda esta expresión 6x. Igualando a 0 pues tenemos que x es igual que 0 y siempre lo sustituimos en la función original. Ya sustituyendo en la función original pues tenemos que esto es igual a 2 cuando x vale 0. Entonces el punto de inflexión tenemos 0,2. Elaboramos la tabla para analizarlo con concavidad. La tabla tenemos los intervalos de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Esto lo hacemos en la segunda derivada. Aquí tenemos la segunda derivada. Y evaluamos el valor de menos 1 y 1. Y luego vemos de que encontramos cóncava en menos 1 con el primer intervalo cóncava abajo y el segundo intervalo cóncava arriba. Ahí es donde hemos analizado los puntos de inflexión. Con esos puntos pues trazamos la gráfica, que es el otro literal a pedirnos trazar la gráfica.
Y aquí tenemos la gráfica con los puntos encontrados en las tablas anteriores. Encontramos la gráfica respectiva. Otro literal que se nos pide es investigar si satisfacen las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo de menos 1,2. Las condiciones del intervalo de Rolle son que para la función en el intervalo a, b, si f es continua en ese intervalo y si también f es derivable en ese intervalo, y si la función evaluada en a es igual a igualado en b, entonces existe un c que pertenece a b, tal que la primera derivada evaluada en 0 tiene que dar a 0 para la función original. Entonces, evaluándola en el intervalo, vemos que como es un polinomio, cumple para todo. Vemos que es derivable, la función es derivable en los reales, porque los reales están en el intervalo desde menos 1,2 y es derivable. Y los valores del intervalo dados de menos 1 a 2, vemos que al evaluarlos en la función, cuando evaluamos en x menos 1 nos da 4, y cuando evaluamos en el otro valor, que es el otro valor del intervalo, el otro extremo, también nos da 4. Como nos da igual resultado, entonces concluimos que el teorema de Rolle sí satisface el intervalo menos 1,2. Entonces en esta función pues podemos observar de que sí pertenece al intervalo a, b, y tal que ese punto pues nos da, al evaluarlo, pues nos da igual a 0. Y aquí podemos ver que para encontrar el valor de c, los valores que hacen 0, la primera derivada, los que teníamos ya de x menos 1 y 1, en este intervalo, entonces podemos decir que c es igual a 1 porque nos lleva a 0 en la primera derivada. Y aquí está la verificación. Aquí tenemos la verificación. Entonces, el 1 pertenece a un valor de c. Y otro de los literales que nos pedía era que investigáramos si el teorema del valor medio es aplicable para el intervalo 1,2. El teorema del valor medio consiste en que si la función es continua en el intervalo y es derivable en este intervalo, entonces existe el valor medio que pertenece a ese intervalo, tal que se cumpla esta expresión, en que la función evaluada en el primer extremo del intervalo menos la función evaluada en el otro extremo, dividida en ambos. Entonces vamos a probarla. Y aquí tenemos que la primera derivada, si la evaluamos, pues nos va a dar un valor, el cual lo tenemos acá. Aquí sustituimos el valor de c en la primera derivada, en la cual tenemos sustituido el valor de c, menos 3.
Luego, al sustituirlos por los dos valores que me dan f de 2 y f de 1 por estos intervalos, aquí encontramos un valor numérico. Y luego lo evaluamos en la ecuacióncita, sustituido c, el cual llegamos a un valor 1.5. Este 1.5 está dentro del intervalo 1,2. Por lo tanto, podemos decir que cumple con el teorema del valor medio.